Rosa García Cabanillas, estudiante de Ingeniería Agroindustrial del quinto ciclo de la Universidad Nacional de Trujillo. En esta tarde les voy a enseñar un equilibrio de dos dimensiones y cómo podemos hacer un diagrama de cuerpo libre y cómo podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio. Para una aplicación exitosa de las ecuaciones de equilibrio requiere una especificación completa de todas las fuerzas que actúan dentro de un cuerpo, sean conocidas o desconocidas. La mejor manera de tomar en cuenta estas fuerzas es trazando un diagrama de cuerpo libre. Los diagramas de cuerpo libre son un instrumento fundamental e importante en la mecánica, tanto en la estadística como en la dinámica. Comienza con la elaboración con estos diagramas. Cuando Newton menciona la palabra fuerza al enunciar sus leyes, en especial en la segunda para una fuerza resultante del sistema que actúa sobre un cuerpo. Por ello, resulta importante trazar el diagrama de cuerpo libre. El diagrama es un croquis de contorno del cuerpo y este cuerpo es un cuerpo libre, donde es necesario mostrar todas las fuerzas y momentos que pueden ser considerados cuando se apliquen las ecuaciones de equilibrio. Por esta razón, para resolver problemas en mecánica es primordial saber cómo poder realizar un diagrama de cuerpo libre. Si en un soporte proviene la traslación de un cuerpo en una dirección dada, entonces el cuerpo actúa una fuerza en una dirección. Si proviene una rotación, entonces va a ocurrir un momento par. Por ejemplo, como vemos, acá tenemos una barra y acá tenemos un soporte, en este caso rodillo. En este tipo de figura vamos a tener una reacción en el eje Y, que va a ser en este caso. Le podemos poner a su Y. En este tipo de soporte va a tener dos reacciones, tanto en el eje Y como en el eje X. Tenemos acá la fuerza en X y la fuerza Y. En este caso, si en un problema, supongamos, nos den tanto la fuerza X como la fuerza Y, podemos hallar la fuerza resultante y el ángulo, que puede ser ahí la fuerza resultante y el ángulo. En este tipo de figura, vamos a tener dos reacciones también, tanto en el eje Y como en el eje X negativo. A continuación voy a explicarle un proyecto ejemplo donde dice: traza el diagrama del cuerpo libre mostrado en la figura. Se aplica una fuerza en el eslabón B de 20 libras. El resorte se estira 1.5 pulgadas. Entonces, como ya he hablado, el diagrama de cuerpo libre solamente vamos a dibujar la imagen sola, la imagen libre y aislada de todos los soportes que deben ver. Solamente van a quedar las reacciones. Ya, en este caso, nuestra imagen nos va a quedar así. Acá tenemos el punto A, el punto B y el punto C. Y acá nos dice que está la fuerza F. Acá B nos dice que tiene una fuerza de 20 libras. Acá C no nos da la fuerza, pero acá lo podemos hallar porque nos dice de que sabemos que la fuerza va a ser igual acá sobre el estiramiento. Y la fuerza, si nos dicen que K es igual a 20 libras por pulgada por el estiramiento, y nos dicen que el estiramiento del resorte es 1.5, que nos va a dar 30 libras. Entonces la fuerza C va a estar expresada en 30 libras. Acá, como vemos que el soporte, cuando vemos así, el soporte va a tener dos reacciones, tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces acá vamos a tener el AY y la reacción AX. Y después nuestras medidas: 5, 1, 1.5. Como vemos, este es nuestro diagrama libre donde hemos trazado la fuerza de B, que es 20, la fuerza de C que le hemos dado, que es 30. Acá en el punto A, donde se ubica un soporte, donde vamos a tener dos reacciones, el AY y el AX.
acá la distancia de 1 y acá la distancia de 1.5. Y este es nuestro primer ejemplo de diagrama de cuerpo libre. Cada partícula tiene un peso específico y puede considerarse en un sistema de fuerzas paralelas. Es decir, que siempre el peso de una barra o de una imagen siempre va a estar en forma vertical. El punto de aplicación del peso es conocido como el centro de gravedad. Debemos trazar el contorno, es decir, imaginar el cuerpo aislado del cuerpo libre. El diagrama del cuerpo libre siempre tenemos que tener en cuenta las fuerzas y momentos que el contorno ejerce sobre el cuerpo. Y también podemos establecer un sistema coordenado XY, es decir, que para un punto, por ejemplo, tenemos que establecer, por ejemplo, sea un punto A, ponemos a Y, a X o BX o BY. Por ejemplo, acá tenemos otros diagramas donde nos piden hallar el diagrama de cuerpo libre. Entonces, en esta primera imagen, ya tenemos esta primera imagen. El diagrama de cuerpo libre va a ser, vamos a dibujar todo, pero ya sin los soportes. Tenemos acá cuadrito así. Acá tenemos una fuerza de 8 libras. También tenemos acá, en esta parte de acá vamos a tener, supongamos que acá sea el punto A y acá sea el punto B. Acá, como es en esa parte de acá, vamos a tener una reacción a Y. En este de acá, como vemos que este soporte está junto con esta barra, vamos a tener dos reacciones. Tenemos en el BX y en el BY. Y ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Distancia acá de 1,5, el de acá de 0,2, y lo de acá de 2. ¿Ya ves? Como vemos, hemos aplicado la fuerza, acá una fuerza, hemos dibujado nuestro cuerpo ya sin los soportes, y tenemos acá la fuerza de 8 libras, también la reacción de AY, y en este soporte de acá vamos a tener dos reacciones, tanto en el eje X como en el eje BY. Acá tenemos otra imagen, también donde nos piden hallar el diagrama de cuerpo libre. En este caso, hay que primero tener en cuenta qué es lo que vamos a ver. En este caso tenemos un soporte, que está ubicado junto con la barra, donde va a tener dos reacciones. Y este de acá, que va a ser nuestra tensión prácticamente. Y acá tenemos un gancho, y que va a tener, supongamos que tenga 8 libras. Ya. Entonces hay que dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre. Vamos a tener así. Acá hay que ponerle A, donde vamos a tener a X, y vamos a tener a Y. Acá, este de acá que nos dicen que es el peso de este gancho, que va a ser de 8 libras. ¿Qué más tenemos? Tenemos la tensión también. Esta tensión, donde va a ser acá 2, y acá la hipotenusa sería raíz de 5. Las distancias de 3 y la distancia de 4. Como vemos, es fácil trazar un diagrama de cuerpo libre. Solamente es dibujar la figura aislada,
y comenzar a colocar tensiones, reacciones, fuerzas o todo lo que intervenga en todo lo que el entorno pueda actuar sobre ella. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las ecuaciones de equilibrio. Cuando un cuerpo está sostenido en un sistema de fuerza, que la resultante de todas las fuerzas y el momento resultante sean cero, entonces hablamos de que el cuerpo está en equilibrio. Esto físicamente significa que el cuerpo, a menos que esté en movimiento uniforme rectilíneo, no se trasladará ni podrá rotar bajo la acción de ese sistema de fuerza. Se analizaron las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo, es decir, las fuerzas que otros cuerpos unidos o en contacto con él ejercen. Estas fuerzas son las fuerzas aplicadas por contacto. El peso y las reacciones, los apoyos intervienen en las ecuaciones de equilibrio. Las fuerzas aplicadas, el peso en general, que son conocidos, entonces el estudio del equilibrio consiste básicamente en la determinación de las reacciones. También puede ser objeto de estudio en las condiciones geométricas. En este caso, para poder aplicar ecuaciones de equilibrio, tenemos que saber las condiciones geométricas. Mayormente, como dije, en estas ecuaciones de equilibrio vamos sobre todo a hallar las reacciones que intervienen, ya sea por contacto de cuerpo con otro cuerpo. Las ecuaciones de equilibrio nos dicen que la sumatoria de fuerzas del eje X es igual a 0, o la sumatoria de fuerzas del eje Y es igual a 0. Tanto así también que va a ser en la sumatoria de momentos, ya sea para cualquier punto, también va a ser igual a 0. Cuando nosotros hallemos esta condición de acá, eso va a decir que nuestro sistema está en equilibrio. Ahora voy a explicar dos problemas para ver más o menos cómo podemos desarrollar las ecuaciones de equilibrio. Acá nos piden hallar las reacciones, nos piden hallar las reacciones. Como vemos, para poder hacer las ecuaciones de equilibrio tenemos que hacer su diagrama de cuerpo libre y ver qué reacciones están en esta figura, en este cuerpo. A ver, dibujamos. Tenemos acá una barra. Tenemos acá que está soportada. Y ahora vamos a ubicar todas las fuerzas. Tenemos 5 newton, tenemos 7, tenemos 10 y tenemos el 2, con una distancia de 8, de 6 y de 6 también. Acá vemos que la barra está sostenida con un rodillo. Como vamos a saber que va a tener una reacción que va a ser en el eje Y. Entonces acá tenemos la primera reacción a Y. Luego, en la parte de la base, como vemos acá en el punto B, tenemos un soporte que coge la barra. Por lo tanto va a tener dos reacciones. Acá este es el punto A, en el punto B, donde va a tener dos reacciones, tanto en el eje X como en el eje BY y el eje BX. También tenemos acá la fuerza de 0,5 que está por acá, 0,5. Acá nos dicen que está a una distancia de 8 y acá a una distancia de 6. Ya, como vemos, ya hicimos nuestra gráfica de nuestro cuerpo, nuestro diagrama de cuerpo libre para esta figura. Ahora vamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio, o sea, sumatoria de momento en el punto B y sumatoria de fuerzas. Entonces,
aquí vamos a hacer sumatoria de momentos en el punto B. Para AY va a ser forma horaria, que va a ser menos AY por 14, que es la distancia 14. Después en la fuerza 5 va a ser antihoraria más 5 por 14 también. Acá 7, que es más 7 por 6. Y en el 10, como vemos acá, no va a haber momento en la fuerza 10. En la fuerza 2 de forma horaria, en la forma 2,6. Y por último esta fuerza de acá, que va a ser en forma antihoraria, más 5,0. No, perdón. Que es 0,5 por la distancia, que es 6. Entonces, la sumatoria de momentos en el punto B va a ser igual a este de 14 acá va a ser igual a 0. Entonces tenemos menos AY 14, tenemos acá 70, tenemos acá 42, tenemos acá 12 y tenemos acá 3, todo igual a 0. Entonces acá tenemos 30, 40, 103. Entonces AY va a ser igual a 103 sobre 14, donde AY va a ser igual a 7,36. Entonces ya tenemos nuestra primera reacción de AY que le hemos obtenido con la sumatoria de momentos. Ahora vamos a hallar nuestras reacciones, que es Bx y Y. Era igual a 7,36. Ahora nos toca hallar las reacciones de Bx y de By. Para eso vamos a aplicar la sumatoria de fuerzas. Primer paso, la sumatoria de fuerzas en el eje X, en el eje X va a ser igual a 0. Entonces vamos a sumar todas las fuerzas que están en el eje X. Tenemos el menos 0,5, la fuerza menos 0,5 más la fuerza Bx es igual a 0, donde Bx va a ser igual a 0,5. Ya tenemos la otra reacción y ahora nos queda ya la reacción de By. Entonces la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0, donde va a ser igual a AY menos 5, menos 7, menos 10, menos 2 y más By, todo igual a 0. Ahora sí aplicamos. Sabemos que AY es igual a 7,36 menos, tenemos acá 12, 22, 24 más By igual a 0. Entonces nos dice que By va a ser igual a 16,64. 16,64. Y ya tenemos las reacciones en AY que le hemos obtenido mediante la sumatoria de momento en el punto B, y las reacciones BX que le hemos obtenido en la sumatoria de las fuerzas en X, y el BY que le hemos tenido en la sumatoria de fuerzas Y. De la otra. Ya, igual para este problema nos piden hallar las reacciones.
Como vemos, el primer paso, ya como les dije, va a ser hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces, en este caso vamos a tener en este caso tenemos que ver las reacciones. Acá, como vemos que este soporte está junto a la barra, va a haber dos reacciones, tanto en el eje X como en el eje Y. Acá hay que ponerle una fuerza. Ahora sí. Tenemos dos reacciones. En el eje X tenemos acá AX y tenemos el AY. Tenemos una tensión en forma perpendicular y tenemos otra tensión que acá es 2, 1 y por lo tanto acá va a ser raíz de 5. Ya, acá tenemos la distancia de 5, la distancia de 5 y la distancia de 3, distancia de 3, y acá vamos a tener una fuerza de 80. Ya. Entonces ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, tenemos las reacciones que hay en A, en el eje X, en el eje Y tenemos la tensión en forma perpendicular y la tensión con un ángulo. Entonces, como primer paso, vamos a hacer la sumatoria de momentos en el punto A. Ya. Una vez que tenemos nuestra gráfica de diagrama de cuerpo libre, ahora vamos a hacer la sumatoria de momentos en el punto A. Sumatoria de momento en el punto A tiene que ser igual a 0. A ver, en el punto A tenemos acá la tensión. Tenemos la tensión por 5, que va a ser ya. Y tenemos la otra tensión por 10, sería el coseno, más esta fuerza menos, sería menos 80, por la distancia que es 3. Todo igual a 0. Ya, una vez entonces despejamos T y va a ser igual a y nos sale que T es igual a 74,583. Ya, entonces una vez que ya tenemos la sumatoria de momentos en A, hemos podido hallar la tensión. Ahora vamos a hallar la sumatoria de fuerzas en el eje X. Tenemos que T es igual a la sumatoria de la fuerza X igual a 0. Entonces vamos a tener AX, vamos a tener T también, vamos a tener T, pero ya sabemos que T es igual a 74,583 por el coseno, todo es igual a 0. Pero como este T al pasarse en el eje X va a ir en dirección al sentido negativo, entonces sería menos.
el AX nos sale que es igual a 33,4. Ahora entonces ya tenemos a X. Ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas Y igual a 0. En la sumatoria de fuerzas Y a 0 tenemos a Y más la tensión que es 74,583. Acá también más la tensión 74,583, que sería el seno 2 raíz de 5 menos el 80, todo igual a 0. Todas son las fuerzas que están en el eje Y. Entonces vamos acá a hallar a Y. A Y nos va a dar igual a 61,3. Como vemos, las ecuaciones de equilibrio tenemos que aplicar el diagrama de cuerpo libre, y a la vez que una vez que tengamos este diagrama de cuerpo libre, vamos a poder apreciar todas las fuerzas y las reacciones que intervienen ahí en ella. Y una vez que nosotros apliquemos las ecuaciones de equilibrio, lo que vamos a hallar son las reacciones. Como acá hemos podido hallar la reacción AX, la reacción AY y también la tensión que también participan en esta figura. Bueno, esto ha sido todo. Gracias.